Hola, buenos días. Hola, buenos días, maestra. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Qué bueno, me da gusto saludarla de nuevo. ¿Cómo estuvo su semana? Bien, bien. Qué bueno. Me parece que Saraí dijo que se quería unir o no sé si la entendí mal. A ver si ahorita responde de nuevo. Mientras voy a ir compartiendo pantalla. Ok. Ahí puede ver el texto Sí, y si anoto también, ¿verdad? sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar con esta lectura para español, porque ya de los temas ya prácticamente abarcamos todo. Ujú. Ya solo estaremos haciendo como repasos de lecturas, que es ahí muchas veces donde se ve realmente, o bueno, te preguntan muchas cosas que previamente debiste haber aprendido o de comprensión. Yo siento que es de lo que más va a venir tal vez en una evaluación, entonces por eso se los pongo ahora. Me dice cuando esté lista. Sí, Ok. estoy viendo el... Tengo que leer, ¿verdad? Ah, sí, por El favor. sólido, líquido y gaseoso. Todas las sustancias comunes se encuentran en alguno de estos tres estados. Sólido, como un trozo de madera, un cubo de hielo o una piedra. Líquido, como el agua y el alcohol. Y gaseoso, como el aire, que es que es principalmente una mezcla de dos gases, oxígeno y nitrógeno. El gas que usamos para cocinar y el anhidri- a- anhidrito, anhidrito carbónico que le da las burbujas a las bebidas gaseosas. Las sustancias puras pueden pasar de un estado a otro según la temperatura. Si ponemos unos cubos de hielo, agua sólida, a una olla y lo calentamos, se funden, pasan a agua líquida y finalmente el agua hierve y se evapora. Pasa, pasa a vapor de agua, un gas. Si ponemos una cuchara fría sobre el vapor de agua, esta condensará nuevamente agua líquida. Algunas sustancias pueden pasar directamente de sólido a gas sin pasar por el líquido. A esto se le llama sublimación. Para ver este fenómeno, hagamos un siguiente experimento. Primero colocaremos un frasco de vidrio. Una bolita de naftalina, la que se usa para combatir las polillas. Posteriormente tapamos el frasco y lo calentamos en una ollita con un poco de agua, lo que se conoce como baño María. Enseguida, y cuando el agua esté suficiente caliente, a unos 80 centígrados, ponemos un paño humedecido con agua para enfriar la parte superior del frasco, manteniendo así durante 5 a 10 minutos. Veremos que en la parte fría del frasco se habrá formado cristalitos brillantes de naftalina, como pequeñas hojitas. Como lo anterior, observamos la formación de cristales, pero ahora no estarán formados por átomos con cargas positivas y negativas, iones de forma esférica, como pequeñas bolitas. Los cristales de naftaleno
para los químicos están formados por moléculas como la que se ve en la figura F1, que son, que son en este caso una agrupación de átomos de carbón, color verde en la figura, formando un doble anillo con átomos de hidrógeno, color amarillo, unidos algunos carbono. Ajá. Cuando calentamos las bolitas de naftalina, muchas de estas fórmulas salen volando y forman un gas que se mezcla con el aire del frasco, pero en cuanto tienen la oportunidad y encuentran una pared más fría en el frasco, esas moléculas se unen nuevamente entre sí para formar la naftalina sólida sin pasar por el líquido. Los gases comunes también pueden convertirse en líquidos. Si el aire común se comprime y enfría lo suficiente a unos 200 grados bajo cero, pasa al estado líquido. En la industria se hace esto para luego separar el oxígeno del nitrógeno y a continuación cada uno de esos componentes otra vez como gases de temperatura ambiente se envasa en cilindros de acero, como es el caso del oxígeno que se utiliza en los hospitales. Perfecto, muchas gracias. Nos dice al final ya nada más la fuente donde se Oh, obtuvo. recuperado el 22 de marzo del 2011 de, no sé cómo se Ajá, pronuncian. ya ahí no es necesario, no se preocupe. Oh, Bien, es solo la referencia del texto, ¿no? Muchas ujú. gracias. Vamos entonces ahora a ver lo que nos preguntan del texto. Nos dice en qué párrafo se mencionan ejemplos del tema expresado en el título. Y nos da la opción del 1, del 2 o del 3. ¿En qué párrafo se mencionan ejemplos del tema expresado en el título? Vamos a ver otra vez el título. El título es sólido, líquido y gaseoso. Es el párrafo 1, el párrafo 2 y el párrafo 3. ¿En cuál se encontrarán ejemplos de estos tres estados? En el párrafo 2, porque ahí está hablando de si ponemos un hielo y qué es lo que va a pasar. Vamos a ver, nos dice las sustancias puras pueden pasar de un estado al otro según la temperatura. Si ponemos el hielo en una olla y lo calentamos, aquí está hablando de los cambios de estado, ¿verdad? Puede Ujú, ser. Vamos a ver el primero. Todas las sustancias comunes se encuentran en alguno de estos tres estados: sólido, como un trozo de madera, un cubito de hielo o una piedra; líquido, como el agua y el alcohol; y gaseoso, como el aire. Y por ujú, último, en el tercer párrafo, bueno, en estos renglones nos habla de el cambio de sólido a gas sin pasar por líquido, que se llama sublimación. La ujú. pregunta nos decía en qué párrafo se mencionan ejemplos del tema expresado. Como el tema es sólido, líquido y gaseoso, O en el primero, porque ahí nos explica cómo es el sólido, el líquido y los gaseosos. correcto. Si bien en el segundo párrafo también habla de los estados, habla ya más bien como de los cambios de uno a otro. Entonces aquí Ujú, la respuesta correcta, la más adecuada, sería el es la primero, porque ahí te dice ujú, cuál es el sólido, cuál es el líquido y cuál es el gaseoso. Muy bien. sí. Ahora nos dice en el párrafo 2 cuál es la idea central. Una aplicación de cambio. Ah, la idea central. Lo leemos nuevamente. Ujú, Muy bien. Sería este de aquí. Las sustancias puras pueden pasar de un estado al otro según la temperatura. Si ponemos unos cubos de hielo en una olla y los calentamos, se funden, pasan a agua líquida y finalmente el agua hierve y se evapora. Pasa a vapor de agua, un gas. Si ponemos una ujú. cuchara fría sobre el vapor de agua, esta condensará nuevamente a agua líquida.
Las opciones que nos da entonces son la ejemplificación de los tres estados de la materia, la ejemplificación de los cambios de estado de la materia o la ejemplificación de la sublimación. ¿Cuál sería la idea central o de lo que nos está hablando este párrafo 2? De cuáles serían los cambios, ¿no? De si ponemos, por ejemplo, el hielo en agua caliente, pues que va a pasar a líquido. Correcto, muy bien, Cuando hierve se va a evaporar y va a ser gas. excelente. Precisamente nos habla de los cambios de estado. Descartamos Mm, ya de por sí el inciso A, porque la ejemplificación de los tres estados ya dijimos que era del párrafo 1, ¿no? ajá. Y ya en el segundo párrafo nos habla justo ya de los cambios de estado. Una vez que ya nos habló de cuáles son, ahora nos habla de cómo pasan. Y el Ujú. inciso C, pues ya no habla de eso, ¿verdad? Muy No, bien. Luego la tercera pregunta, ¿qué propósito tiene el experimento que se plantea en el texto? Conocer lo que sucede cuando aplicamos calor a la naftalina, conocer el fenómeno de la sublimación o, por último, observar la formación de cristales de naftalina. Vamos a ver de nuevo el experimento. ¿O sabe cuál es la respuesta ya? no. Perfecto. Bueno, nos habla de qué objetivo tiene el experimento. Hasta aquí ya sabemos que no habla del experimento. Estos son todos ejemplos, Ujú. pero aquí está la clave. Algunas sustancias pueden pasar directo del sólido al gas sin pasar por el líquido. A esto se le Ujú. llama sublimación. Para ver este fenómeno, hagamos el siguiente experimento. Y comienza a describirlo. Se coloca en un frasco de vidrio una bolita de naftalina, se tapa el frasco, se calienta. Cuando esté caliente, se le pone un paño con agua fría. Y aquí es toda la descripción, ¿no? Pero nos Ujú. dice que en sí, ¿para qué se hizo? ¿O cuál es el propósito del experimento? El propósito era ver los cambios, ¿no? Que se hacía de cómo era de sólido a gas y todo eso. Ajá. Por aquí es de un cambio particular que tiene un nombre, por aquí viene, ¿no? Ajá, que era ¿Alguna? ajá, sublimación. Correcto. Si bien en el experimento menciona mucho la naftalina, que es lo que se usa para, pues, para llevarlo a cabo, que nos dice que es para algo para combatir las polillas, en realidad Ujú, todo este experimento es para ver el fenómeno de la sublimación y lo podemos ver aquí en estos renglones. A ujú, esto se le conoce como sublimación. Para ver ese fenómeno, hagamos el siguiente experimento. Nos lo dice aquí, ¿no? Para ver el ujú, fenómeno de la sublimación, vamos a hacer el siguiente experimento. ujú. Por lo tanto, la respuesta correcta, ¿en qué propósito tiene el Conocer experimento? conocer el fenómeno de la sublimación. Correcto, muy bien. Para eso se realizó todo el experimento, ¿no? Si bien Ujú, también se menciona la naftalina y todo en el procedimiento, en realidad todo es para ver la sublimación que describen ujú. como cambio de estado. Muy bien. La siguiente, ¿qué tipo de texto se puede elaborar para hacer un recuento claro y completo de la realización de un experimento? Inciso A, un informe del experimento, un folleto del experimento o un resumen del experimento. ¿Qué texto se elabora para hacer un recuento claro y completo de todo el experimento? Yo digo que un resumen del experimento. Vamos a resumir lo más importante. ¿Ok? Si bien un resumen nos puede ayudar, aquí nos dice que debe ser algo completo, ¿no? Más bien algo en su totalidad. Si bien un O resumen puede explicarlo, no, no está. Ujú. sería entonces un informe. Un informe del experimento. Correcto. Descartamos el folleto porque pues ya sabemos lo que es un folleto y que pues no tiene mucho que ver en realidad. Ajá, Y somos como una propaganda. justo para publicidad más bien, ¿no? Para difundir otro tipo de información. Y el Ujú, resumen lo descartamos porque es para elaborar un reporte claro y completo, ¿no? Algo más, un texto más grande. Es por eso ujú. que nos quedamos con el informe.
Muy bien, la siguiente. ¿Cuál de las siguientes situaciones del experimento se representa con la figura 1 o F1? Vamos a regresar al texto y pues identifiquemos rápidamente que aquí dice F1. Los cristales de naftalina están formados por moléculas como los que se ven en la figura 1. F1, que son casos de agrupación átomos carbonato verde. Ajá, y dice que son, este caso, una agrupación de átomos de carbón. Muy bien, vamos a ver las respuestas. Un átomo de hidrógeno. Ujú. El fenómeno de la sublimación, pues ya sabemos que no. No, sería la formación de átomos de carga positiva y negativa. Vamos a ver de nuevo, ya por último, las moléculas que conforman los cristales de naftalina. Aquí estamos entre estas dos, ¿no? Porque ambos Ajá. son algo microscópico, pues, o sea, ¿son los átomos o son las moléculas? ¿Cuál podría ser la respuesta? Ay, me fui. Los cristales de naftalina están formados por moléculas como las que se ve en la figura. Entonces la tercera es la respuesta. Ujú. Formados por moléculas como la que se ve en la figura. Muy bien, y aquí está la clave, ¿no? Si bien también se mencionan los átomos, Los átomos de carbón. Ujú. esta es una molécula completa. Nos da a entender que una molécula se forma por átomos. Entonces aquí lo que se representa es justamente la respuesta C, que serían las moléculas que conforman los cristales de naftalina. Muy bien. Natalia. Y ya por último, observa el siguiente esquema y elige la opción que ejemplifique el fenómeno de la sublimación. Ujú. Vamos de nuevo a ver cómo era la sublimación. Algunas sustancias pueden pasar directo del sólido al gas sin pasar por el líquido. Sublimación es cuando se va de sólido a gaseoso y no pasas por líquido. De sólido a gaseoso. ¿Cuál caminito nos llevaría de sólido a gaseoso? Directamente. De sólido gaseoso. Es de la flechita, ¿verdad? O sale de un estado y llega a otro, por ejemplo. Ahí se trabó. Por ejemplo, sería el uno. Bueno, es que aquí nomás se ve, donde está el uno no se ve que está la flecha sólido a gaseoso. O el 2 que va también de Ajá. hacia Muy bien. del dos. Es correcto. La respuesta es el 2. Porque se parte de sólido, empezamos aquí, y se llega hasta gaseoso. Ujú. También se puede ir de gaseoso a sólido, pero ese ya es otro cambio de estado, ya no se llama igual. Entonces era de sólido a gaseoso. De sólido a gaseoso, exactamente. Y es por eso Ujú, que es el caminito 2. ujú. Muy bien. Y ya son todas nuestras preguntas de este texto. ¿Qué le pareció? Las preguntas fáciles, difíciles. No, es que te confunden porque como también, por ejemplo, en la pregunta que hizo, ¿cuáles son las siguientes situaciones del experimento que representa la figura F1? Cuando yo leí, se recuerda que ahí hablaba también de la formación de átomos de carga positiva y negativa. Sí, es correcto. Y justo es la intención de estos textos muchas veces, ¿no? Como confundirte y hacerte dudar entre dos, pero a veces es una sola palabra la que te hace como darte cuenta de cuál es lo correcto o te Ujú. hace leer de nuevo. Pero es la ventaja que se puede volver a revisar el texto para asegurarnos de la respuesta correcta. Muy bien. Y de nuevo, pues te van a preguntar de un texto la idea central, qué significa, qué El objetivo propósito. tiene. Ujú. Ajá. O ya habíamos visto, creo que en un texto anterior, cuál es el sinónimo de esta palabra, etcétera, etcétera. Pero bueno, es para comprender el texto, ¿no? Y hacerte dudar un momento, pero es para que lo vuelvas Ujú. a leer. Muy bien. Bueno, aquí concluiríamos con español. Le digo, ya hemos cubierto casi todos los temas y ya solo estamos haciendo lecturas de comprensión. Si no tienen... Como se recuerda que ahorita yo le dije que, por ejemplo, en este esquema que hizo, Ajá.
Ve que está en la flechita de sólido a gaseoso, ¿verdad? Y por Ajá, eso yo dije, bueno, sería el uno o el 2 porque como está la flechita, pero la pregunta fue de sólido a gaseoso, no de gaseoso a sólido, ajá, porque es ahí sí correcto. van casi iguales, solo que ahí lo dice de sólido a gaseoso, no de gaseoso a sólido. Muy bien, es correcto. Y allá está como otra parte confusa, ¿no? Ujú, Pero aquí lo dice la sublimación. Algunas sustancias pasan directo de sólido a gas, sin pasar por el líquido, de ujú, sólido a gas. Entonces sabemos que empezamos en sólido y terminamos en gaseoso, sí. ya que si fuéramos de gaseoso a sólidos ya sería otro cambio de estado, ¿no? Que se llamaría distinto. Que creo que se Sí, llama sublimación inversa. No hay mucha diferencia, pero en este caso te preguntan de sólido a gaseoso. ok, gracias. Muy bien. No, gracias a usted. ¿Tiene algún otro comentario, alguna pregunta? No, no. Ok, perfecto. Vamos a pasar entonces con matemáticas. Nos habíamos quedado la clase pasada viendo las gráficas de barras. Ujú, Habíamos, me parece, construido esta, ¿no? Nos daban aquí una tablita con las ujú, medallas de atletas mexicanos. ajá, Había de oro, de plata y de de bronce. pronto. Muy bien. Y aquí habíamos clasificado. Ay, ¿qué pasó? Ya. Aquí habíamos clasificado cuántas había ganado de oro, cuántas de plata y cuántas de bronce. Igual lo volvemos a hacer a modo de práctica. De oro nos dice que son cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. De plata solo hay una. Y de bronce, Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. muy bien. Entonces nos faltaría una de plata y ocho de bronce de representar gráficamente. Para esto yo había puesto, a ver si se puede. Dijimos una de plata Y ocho de bronce. y 8 de bronce. Hasta aquí llega el 8. Ujú, Sí, perfecto. Y pues es así, es una gráfica de barras sencilla que nos representa pues rápidamente algún tipo de información. En este caso, si nos preguntaran de qué medallas ganaron más los atletas, pues sería muy sería inmediata la respuesta, ¿no? De bronce bronce, o de qué tipo de medalla ganaron menos, pues de plata. plata. Rápidamente lo podemos observar. Si bien también acá arriba, en este recuadro o en este como tipo pictograma, también podemos ver de cuáles medallas. A lo mejor tardamos un poquito más, ¿no? Porque se llegan a aparecer un poquito los colores del de oro con el de bronce y como que tardaríamos en ver bien cuántas son, ¿no? Pero con la gráfica de barras, muy rápidamente se puede ver, ¿no? Ah, pues hasta sé que ganaron más de bronce o ganaron menos de plata, por ejemplo, ¿no? Vamos a continuar. Ok. Ahora vamos a completar este con esa misma información que nos dieron del pictograma anterior. Ujú, Ahora vamos a hacer un gráfico de barras, pero ahora de acuerdo al número de medallas por disciplina. Es decir, ahora en nuestro eje horizontal vamos a tener el deporte, por ejemplo, judo, natación, atletismo, levantamiento, lanzamiento de bala y de jabalina. ujú. Y en el eje vertical, otra vez, es el número de medallas, pero ahora las vamos a clasificar según el deporte en el que las hayan ganado. Ya nos ponen Sí, las de judo, que son dos. Vamos a ver entonces ahora las de natación. son una, dos, tres, una, dos, tres. Jesús Hernández.
3 de natación, ¿verdad? Sí. Ok, le voy a ir anotando. El siguiente deporte es atletismo. Sí. Es Una. Salvador, Ujú, Edgar, son dos. Rebeca, son tres. muy bien. 3 de atletismo. ¿Cuál sigue? Levantamiento de potencia. Es una una, Ah, dos con José Castillo, tres con Catalina. Levantamiento, de tres. potencia. Y ya son todos, ¿no? Ujú. Muy bien. 3 de levantamiento de potencia. No, también está la de, no, ese es levantamiento de jabalina. Muy bien. Mm. Ya solo nos falta el lanzamiento de bala y de jabalina. ¿Cuántos hay de lanzamiento de bala? Atletismo, Aquí hay uno. solo una. Solo uno. Ujú. Uno de lanzamiento de bala. Y de jabalina parece que también solo hay uno, ¿no? También, sí. Uno de lanzamiento de jabalina. Muy bien, vamos a completar ahora nuestro gráfico que ya está muy avanzado. Solo hay que rellenar con las barritas, ¿no? Ujú. Para natación dijimos tenemos Tres. 3 medallas. Muy bien. Marco hasta el 3, empiezo en 0, aunque aquí no está el 0, yo sé que hay un 0 imaginario ahí. Sigue atletismo con 3 también, ¿verdad? Maestra, pero porque ahí se ve Ay, a perdón. dos. Es cierto, es cierto. No subí hasta Ujú. 1, 2, 3. Faltó uno. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Ujú. Atletismo también tenemos tres medallas. Muy bien. También tres de levantamiento de potencia. Muy bien. Una de levantamiento de bala, lanzamiento, Ujú, y una de lanzamiento de jabalina. muy bien. Sí, perfecto. Y así nos quedó nuestro gráfico de barras. Vamos a ver si nos hacen alguna pregunta. No, ahí termina. Pero bueno, era solo para representar de otra manera, de la misma información original o del mismo pictograma que nos dieron de las medallas, pudimos hacer tanto de la cantidad de medallas según el tipo de medalla, pero también de la cantidad de medallas que ganaron según el deporte. Ujú. Y aquí podrán también surgir varias preguntas, ¿no? ¿De qué disciplina se ganaron más medallas? Por ejemplo. Tendríamos 3 empatadas, ¿no? Natación, atletismo y levantamiento de potencia. Ujú. ¿O de qué disciplina se ganaron menos? Pues rápidamente ubicamos, ¿no? El lanzamiento de bala y lanzamiento de De jabalina. jabalina. Muy bien. ¿Tienes aquí alguna pregunta de cómo construir una gráfica de barras? No. Perfecto. Voy a borrar entonces. Nos dice ahora, ¿me ayudaría a leer esta parte de aquí, por favor? Sí. Julieta va a hacer una gráfica para informar a los interesados sobre el número de viviendas que desarrolla cada inmobiliaria, los datos con los que ella cuenta, con lo que ella cuenta son los siguientes. Or- Leo el cuadrito, ¿verdad? Lo que estaba diciendo. Sí, adelante. Organizó los hombres con base en los nombres, perdón, los nombres con base
en la cantidad de viviendas de mayor a menor. Grupo Urbi. Proyectos inmobiliarios, Honda, Honda, etcétera. Los nombres los voy a escribir en, en el eje X, en el eje perdón. Voy a escribir la frecuencia, es decir, el número de viviendas de cada constructora. Muy bien. El programa piloto de la vivienda. Resultados al 31 de diciembre del 2004. En su barra pone desarrollador, viviendas de participantes. Muy bien. Nos da entonces aquí una tablita que nos dice aquí la persona que organizó los nombres con base en la cantidad de viviendas de mayor a menor. Ya para construir el gráfico vamos a ver cómo quedó. Bueno, ahora tenemos una fuente de información original distinta. En las medallas habíamos tenido como un pictograma, ¿no? Nos daba dibujitos del tipo de medalla. Y aquí no, aquí solo es una tabla de datos que también ya sabemos interpretar. Por ejemplo, cuántas viviendas hizo Grupo Urbi. Ujú. Hizo 1820, ¿no? Sí. De acuerdo a esta información, pues se hace también el gráfico de barras. Nos dice aquí algo interesante que organizó de mayor a menor los nombres de los desarrolladores, ¿no? Inmobiliarios. Y esto hace que la gráfica se vea así, como que empieza muy alta y luego decae. Ujú. En realidad no es necesario siempre organizar así de mayor a menor, pero hace que se vea como más, no llamativo, pero más fácil de ver, ¿no? Que este desarrollador hizo más viviendas y van bajando, ¿no? Sí. Lo hace más fácil de leer o de visualizar, aunque también pudimos haber puesto este en medio o hasta la orilla, ¿no? Ya es dependiendo, pero sí queda bien, o sí, bien representado, bien organizado, poner primero el de mayor valor e ir decreciendo, o primero el de menor valor e ir creciendo, solo a manera de representarlo, ¿no? Y aquí nos representa cada uno de los desarrolladores. La más alta es Grupo Urbi, debería seguirle Vive Constructores, más bien es primero Proyectos Inmobiliarios Condac, está aquí. Y también dice otra cosa importante, que en el eje vertical o de las Y, como ya lo habíamos visto, nos Ujú. representa el número de viviendas que cada desarrollador hizo y que al número de viviendas que hicieron o que construyeron se le llama frecuencia, ¿no? Es la frecuencia eh, que cada uno tiene o representa. Por ejemplo, la frecuencia de Grupo Urbi sería 1820, ¿no? Porque es la cantidad de viviendas que desarrolló. O la de Viveica, que es la que hizo menos, sería de 140. Está por aquí Ujú. abajo, ¿no? Ah, Entonces, en el eje vertical representamos la frecuencia y en el eje horizontal la clasificación de lo que estamos hablando, ¿no? En este caso son los desarrolladores, en la gráfica de hace ratito eran la del tipo de medalla o el tipo de disciplina donde se ganó la medalla, etcétera. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta o algún comentario? no. Muy bien, están sencillas, ¿no? Sí, bueno, sí. Perfecto, vamos ahora. 157. Aquí tenemos otras dos gráficas. Nos dice, las siguientes son gráficas comparativas de barras, pues en ellas se puede comparar el ingreso entre hombres y mujeres según la actividad económica que desempeñan. Ahora tenemos dos gráficos, ¿no? Que son muy Sí. parecidos, pero uno nos representa a mujeres y otro nos representa a hombres. Y lo que nos describe, o el título de los gráficos,
es salarios por género según las profesiones mejor pagadas en América Latina. Nos representa esto entonces, los salarios de acuerdo al trabajo de mujeres y hombres en América Latina. Es importante también tener una descripción del título del gráfico, porque si yo no viera esto, pues a lo mejor me preguntaría, ¿esto de dónde es? ¿Es de una ciudad? ¿Es de un país? ¿De dónde es? Y ya nos dice, ok, es por género, de acuerdo a la profesión, en América Latina. O sea, es como más global, todo Latinoamérica, ¿no? Ujú. ¿Qué podemos observar en el eje horizontal, en el eje de las X? Las profesiones que tienen, Ajá, muy bien. ¿Describe las mismas para hombres y mujeres o son diferentes? no es la misma. Es la misma, justamente porque nos dice al inicio que busca comparar, ¿no? Y para que haya una comparación, pues ocupan ser iguales. Sí, Muy bien. El eje de las Y, que puede observar para el gráfico de mujeres, ¿hasta la, dónde llega? de mujeres hasta 400 son como las cantidades. Ajá, correcto. Y del hombre llega al 600, bueno, al 700. El 700 termina, ¿no? Más o menos, muy bien. Ujú. ¿Y esos números qué nos representan? Por ejemplo, en el de los hombres, que su trabajo de director y de alta gerencia es de los hombres llega a 626. Muy bien. Y nos habla de cantidad de personas que trabajan ahí. ¿De qué nos hablan? ¿O ese 626 qué es? El oficio que desemplean que emplean los hombres. Ajá. Ujú. Y ese es su salario, ¿cierto? Sí, Muy bien. Nos dice la primera pregunta, en general, ¿quién obtiene salarios más altos, los hombres o las mujeres? los Los hombres. hombres, ¿verdad? Y lo vemos simplemente hasta qué número llega su Sueldo. gráfico. Ujú. Ujú. ¿Cuánto gana una mujer que se dedica a la arquitectura o a la ingeniería? Nos vamos al gráfico de mujeres. ¿Cuánto gana en promedio una mujer arquitecta o ingeniera? 342 Muy bien. arquitectas. ¿Cuánto gana un hombre que se dedica a la computación? Computación 409. ¿Correcto? ¿Y cuánto gana una mujer que se dedica también a la computación? Oh my God, 233. Es mucha la diferencia, ¿no? Sí. ¿Cuál es la actividad laboral en la que la mujer tiene un menor salario? Mm, Creo que es dos científicas, 222. Correcto, las científicas. ¿Cuál es la actividad laboral en la que el hombre tiene un salario menor? Igual creo que científicos. Científicos igual, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Y por último, ¿cuál es la diferencia en pesos entre lo que gana un hombre y una mujer que se dedican a las carreras de salud y bienestar? A ver, la mujer gana 284 Ajá, y el hombre gana 284 y el hombre gana 453. muy bien. Para eso haríamos una resta, ¿no? 453 menos Menos 284. ¿Y eso cuánto nos da? ya le digo, 284. 169. Muy bien. Esta sería la diferencia entre lo que gana una mujer en salud y bienestar y un hombre en salud y bienestar. Es un montón, ¿no? Sí. Con eso casi completas el salario de una científica. Ajá. Y ya por último, bueno, ya la pregunta ya no tiene que ver con matemáticas, pero dice que a qué se debe esa diferencia en los salarios entre hombres y mujeres. ¿A qué se debe? Puede ser
la cultura, ¿no? Del machismo, de valorar Ah, más el trabajo de es un lo que les hombre. digo, o la discriminación, porque así es, discriminan siempre el trabajo de la mujer. Sí, solo por ser mujer, ¿no? Aunque incluso se sea Ah, más competente o más capaz, pero pues en muchos lados tristemente todavía es así. Este libro ya es ujú. muy viejito, si se fija son datos de hace muchos años. Creo que sí se ha tenido un gran avance en ese sentido de que ya se incluye un poco más a la mujer, pero pues todavía se puede hacer mucho más, ¿no? Aunque ya hay más inclusión a la mujer en ese sentido. Muy bien, vamos entonces a continuar. Nos dice, las gráficas de barras permiten representar y comparar diferentes datos. Ujú. Las barras no siempre están colocadas sobre el eje horizontal, también pueden estar colocadas sobre el eje vertical, como este de aquí. Nosotros estábamos ahorita trabajando con barras así, pero también se pueden poner las barritas así, que es Ujú. otra forma de leerlas y también es válido. Aquí nos representa como al revés, ¿no? Sí. El número va en el eje horizontal o la cantidad o la frecuencia y en el eje vertical va de lo que estemos hablando. En este caso nos habla de trabajadores. Número de hijos por trabajador, trabajador. Círculo de estudio La Esperanza. Debe ser como un tipo de grupo de apoyo, ¿no? O escolar. Nos Ujú. dice que por trabajador, por ejemplo, Juana, ¿cuántos hijos tiene en el círculo de estudio? Hijos, Juana tiene 4, Muy bien. ¿Y Rosita? 8. Muy bien. Y es otra forma de leerlo, ¿no? También es válido. Ahora sí que como mejor se busque representar o mejor se prefiera representar la información. Aquí también lo hacen del más pequeño al más grande. Va incrementando, ¿no? 2, 3, 4, 5, 8. Dijimos que no forzosamente es así, pero a la vista es más sencillo identificar como que algo va creciendo, ¿no? A que si lo estuviéramos Sí. como así, como no saber dónde empieza uno y termina el otro. Como que igual se puede leer, pero es un poco más difícil, entonces sí es recomendable acomodar de menor a mayor o de mayor a menor para leer más fácilmente la información. Ujú. Y ahora nos dice otra cosa, el ancho de las barras no es relevante. Se pueden poner solo líneas, pero tiene menos efecto en el lector. Si estas barras fueran muy delgaditas, también se puede representar, pero pues debe ser de un ancho pues considerable o razonable para que el lector pueda ver muy rápidamente, ¿no? Sí. Muy bien. La información de una gráfica puede representarse en porcentaje. Hay que tener cuidado, pues es diferente decir 30 pesos que Mm, 30% de los recursos. ujú. En la interpretación de la información de una gráfica es importante leer el título, los rótulos de cada uno de los ejes y la información que se da alrededor de la misma. Entonces, aquí nos habla de la información de la gráfica, ¿no? De cómo se interpreta desde el título, que ya habíamos comentado, como hace ratito, que si nos supiéramos de qué hubiera hablado el gráfico de hombres y mujeres, pues hubiéramos pensado, ay, pues es cantidad de trabajadores o de qué está hablando, ¿no? Y en realidad hablaba de un salario, el título nos lo dijo. Estas etiquetas también son importantes. ¿De qué nos está hablando? Ah, número de hijos por trabajador. Ah, aquí nos habla del trabajador o del nombre del trabajador. Y también es importante la parte del porcentaje. Si, por ejemplo, voy a ir con la... Si aquí habláramos de porcentaje, ignorando todo el contexto de las viviendas, Ujú. aquí también podemos representar un porcentaje, ¿no? Vamos a decir el porcentaje de la población que vive en tal lugar. Yo podría decir, por ejemplo, aquí, no, pues este que es más va a ser el 70%. Ajá. Luego me puedo ir que este sea
El 20%, 25%. Ajá, exactamente. Pero hay algo muy importante. Como son porcentajes, ¿cuánto nos tiene que dar la suma en total de todos los porcentajes representados? Oh, entonces tienen que ser enteros. No, no necesariamente, pero ¿qué ¿No? cantidad final nos va a dar si sumamos todos los porcentajes? Por ejemplo, si este fuera 16%, bueno, vamos a poner un número menor. Ah, un 8 vamos a poner. Estos son iguales, vamos a poner 8%, 8%, 7%. Vamos a ver cuánto nos queda. 70, 8, 8, 7. Me pasé ya. Voy a ponerle aquí también 8. Y aquí voy a poner 6. Como son porcentajes, si yo sumo todos estos de aquí, 70%, 8, 8, 8 y 6, me tiene que dar 100%. El 100%, ajá, es lo Porque que le iba a decir. justamente, porque como hablamos de porcentaje, no puede haber bueno, en este contexto no puede haber un 150%, ¿no? Porque estamos No. hablando en base 100. Ujú. Y solo tener cuidado con eso del porcentaje, ¿no? Como lo mencionaba ya el cuadrito final, no es lo mismo decir 30 pesos a 30%, porque ya estamos hablando de algo distinto. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Vamos a continuar entonces. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah, ya. Y ya por último de las gráficas de barras, quisiera que revisáramos algunas otras. Solo va como ejemplo. Por ejemplo, estas también son gráficas de barras, pero están agrupadas. 3 barritas, 3 barritas, 3 barritas. Cada barrita me representa algo diferente. Por ejemplo, las barritas verdes, ¿de qué me están hablando? Día 1, Del día 1. Y las amarillas, día 2, muy bien. Las naranjas, día día 3. 3. Muy bien. En el eje horizontal, bueno, primero el título del gráfico, ¿no? Es lo más importante y se me pasó. Dice información de la granja de Frank. Es una granja. Ya vimos que hay una barrita que me representa día 1, día 2 y día 3. ¿Cómo se llama? Sí, ¿cuál es el nombre del eje horizontal? ¿Qué represento en el eje horizontal? Libras vendidas. Muy bien. En el vertical también nos dice libras Libras vendidas. vendidas. Aquí está incompleto, debería ser libras vendidas por, parece que son puras verduras, ¿no? Sí. Por verdura, por día, porque aparte son 3 barritas. Y de aquí pueden también surgir varias preguntas. Por ejemplo, el día 1, ¿qué verdura se vendió? O sí, ¿de qué verdura se vendieron más libras? Ujú. El día que se vendieron viene siendo El- del día 1, ¿qué tipo de verdura se vendió más? el día 1 son los verdes, ¿verdad? Ujú, El más alto es en el maíz, que es de 60. correcto. No, 55 porque no llega al 60. Muy bien, puede ser más o menos por 55, es correcto. Sabemos que el día 1 se vendió más maíz y lo que menos se vendió el día 1, ¿qué sería? Está entre la zanahoria y la lechuga. Muy bien, estos dos son los que menos se vendieron, ¿no? Mm. Día 1. Excelente. Y así pueden salir un millón de preguntas. ¿De cuántas libras se vendieron en total? Esa es una pregunta interesante. De calabacín por los 3 días. Ahí, ¿qué tendríamos que hacer?
Sumar, por ejemplo, el 1 Ajá, en Calabacín, muy bien. el 40. Serían 40 más aproximadamente se ve como un 33 por ahí, Sí. ¿no? treinta y Ajá. cuatro Y ya el siguiente son como 36 o 37, ¿no? Por decir Ajá. algo, porque no Ese tenemos varía. una escala. Ujú, Aquí diríamos, bueno, 40 más 34 más 37 nos da 111. ujú. Muy bien. Y así pueden salir un montón de preguntas, pero eso es, bueno, si bien es el mismo tipo de gráfico de barras, está acomodado de distinta manera o ya te representa un poquito más de información en el mismo lugar. Aquí es por día, ¿no? A lo mejor podemos acomodarla nada más del día 1 y puedo hacer una gráfica solita o del día 2. Pero aquí es interesante, es como si se agruparan tres gráficos en uno, del día 1, del día 2 y del día 3, y así te permite hacer un análisis más completo. Sí, Muy bien. Este también es una gráfica de las que dijimos, bueno, se ve un poquito borrosa, pero dijimos que también se puede representar como al contrario, ¿no? La frecuencia en el eje horizontal y de lo que hablamos en el eje vertical. Aquí hablamos de edades y de miles de habitantes. Igual va creciendo para una mayor facilidad de lectura. Tenemos otro gráfico, igual aquí es como doble, ¿no? Nos sí. representa mujeres y varones. Y el título del gráfico es cantidad de alumnos que ingresaron ha de ser alguna escuela, por Ajá. sexo del 82 al 91. También es información, ¿no? En el 82, ¿cuántas mujeres entraron? ¿Cuántos hombres? Las mujeres son las moradas y los hombres los anaranjados. Muy bien. En algunos años entraron más mujeres, ¿no? Por aquí se ve que entraron más mujeres. Ya al Y último se ve. el último año. Muy bien. También se ve cómo van, bueno, aquí no creciendo necesariamente. Bueno, en el tiempo sí, porque se ve que hay más alumnos a través del tiempo, ¿no? Sí. Muy bien. Y aquí también dijimos para construir la gráfica, porque ya sabemos leerlas, pero ahora para generarlas desde cero puede ser desde un pictograma como con las medallas o como aquí en esta tabla. Por ejemplo, nos dice la siguiente tabla muestra el número de mascotas atendidas en una semana. Ha de ser algún tipo de veterinario, ¿no? Sí. Nos dice perro 17, gatos 12, hurones 8 y así los Pájaro. vamos acomodando. Ujú. Muy bien. 17, 12, 8, 5, 4 y 2. Y así puede haber un montón de gráficos más de barras. ¿Alguna Ujú. duda? No. Muy bien. Continuemos entonces. Página 162. ¿Me ayudaría a leer esta parte de aquí, por favor? La floricultura en nuestro país está amenazada por la falta de propuestas de comerci- comercialización y la piratería. Análisis de la siguiente gráfica y responda a las preguntas. Analice la siguiente gráfica y responda a las preguntas que se que se le hacen. Muy bien. Este ya es Floricu- otro tipo de gráfico, ¿no? ajá. Floricultura mexicana, producción en los principales estados, participación porcentual. Muy bien. Este gráfico se llama gráfico de pastel y nos ayuda también a ver, pues de forma visual o gráfica, datos representados. Aquí nos dice que son porcentajes, ¿no? Participación porcentual, floricultura mexicana y producción en los principales estados. Entonces aquí nos representa, según el color, un estado diferente. Por ejemplo, el azul, que representa el 53%, ¿a qué estado se refiere? Estado de México. Muy bien.
Luego el 17%, ¿a quién corresponde? Ciudad de México, Muy bien. antes ese, Ajá. Luego este azul clarito es Jalisco, Morelos, el verde, Morelos, muy bien. el Puebla, el azul y otros. ¿Qué significa otros o por qué no poner, bueno, suponiendo que fueran, no sé, Michoacán, Querétaro, Durango, ¿por qué no los ponen? Me imagino que porque representarían lo mismo, las mismas cantidades. Es correcto, es como una forma de resumirlo, ¿no? A lo mejor ya representan, por ejemplo, no sé, Michoacán 1%, entonces vale más la pena poner el 8%, que son otros estados, a lo mejor ya si estás haciendo una descripción, pues sí mencionarlos, pero gráficamente pues es más sencillo ver el 8% que aquí haber visto, no sé, 8 diferentes apartados de 1%, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Y hay preguntas, ¿qué entidad produce mayor cantidad de flores? Estado de México, Muy bien. ¿Qué entidades producen la misma cantidad de flores? la misma sería Morelos o Jalisco Ajá, y Morelos muy bien, y los otros. Y correcto. los otros. Correcto. ¿Cuál es la participación porcentual del Estado de México, Jalisco, Morelos, Puebla y la Ciudad de México en la producción de flores? Jalisco, Estado de México, Morelos, Puebla y Ciudad de México. O sea, todos excepto los otros, parece, ¿no? Sí, sería el 8. Ajá, entonces sumaríamos, ¿no? 53 más 17 más 8 más 8 más 6. Pero hay otra forma más rápida de llegar y es que como es un 100%, pues ya solo le quitamos el 8. ¿Y cuánto nos da entonces todo lo demás? 100 menos 8. 100. Ajá. Si todo es el 100% y yo quiero saber cuánto me representan todos excepto este, le restaría, ¿no? 100 menos 8 es igual a 92. Eso me representa la participación porcentual de todos excepto los otros estados o los que Otro. no son. Muy bien, voy a borrar. ¿Cuál es el valor en pesos de la producción de flores del Estado de México? Buena pregunta. Ya sé cuál es el porcentaje, pero ahora en dinero, ¿cuánto me representa el Estado de México? ¿Cómo puedo saber eso con estos dos datos? El valor de producción nacional es de 6,030. De esos 6,337 tenemos que quitar el 50%. Muy bien, más bien el 53% de esto lo sacamos y eso es lo que nos representa en dinero el Estado de México. Vamos a hacerlo con números. Nos dice 6,337 Ujú. millones. O sea, esto va a tener 6 ceros. 3, 4, 5, 6. Eso es el 100% del dinero. Ujú. Aquí entran las reglas de 3. Yo quiero saber cuánto es el 53% del dinero. Aquí, ¿cómo le hacemos? ¿Recuerda las reglas de 3? No. Cuando veíamos proporcionalidad, dijimos, Ah, esto es dinero y esto es porcentaje. Si ujú. 6,337,000, perdón, 6,337 millones es al 100%, ¿cuánto es el 53%? Y vamos a hacerlo con la regla de 3. Dijimos, multiplicamos, cruzado y dividimos. Aquí lo que vamos a multiplicar es 6,337 millones
Eso lo vamos a multiplicar por 53 y lo vamos a dividir entre 100. Son bastantes números, este por este, y eso que te salga entre esto. Voy a multiplicar 6,337,000,000,000 Ajá, por 53. ajá. Y eso entre 100. Ok, me da de 6,000. en- Maestra, pero por ejemplo, ¿le tengo que multiplicar 53 nada más o le tengo que poner 53%? Solo 53. Ok, me da 3,361. Oh, me dio muchos ceros también. Ya lo Entonces, dividí entre 100. ahora lo divido entre 100, ¿verdad? Ajá. Entre 100 es igual a... Me dio 3,358. Ajá. 3,358. 38 millones Millones. 610 mil. Ajá. 6,000. Ajá. Es un número grandote, ¿no? Lo voy a escribir aquí. 3,358,610,000. Entonces, tiene sentido, ¿no? Porque el valor original, ¿cuánto era? 6,337 millones y el 53% viene a ser un poquito más de la mitad. Entonces coincide, ¿no? Porque aquí ya son 3,358 millones. Entonces sabemos que tiene sentido, porque esto es un poco más de la mitad del dinero nacional, ¿cierto? Sí. Quiere decir que el Estado de México tiene una participación porcentual del 53%, como ya lo vimos en la gráfica, pero eso en dinero es este valor de aquí, 3,358,610,000 pesos. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Voy a borrar. Este ya no lo vamos a hacer, pero es el mismo ejemplo de la regla de 3. Y nos da aquí una descripción. Las gráficas circulares o de pastel, como la que ahorita trabajamos, son otro recurso que permite visualizar los datos. Están divididas en partes llamadas sectores. El área de cada sector es proporcional a la cantidad que representa. Y el área de todo el círculo representa el total de casos estudiados, es decir, el 100%. Dijimos entonces, esta es una gráfica circular o de pastel, y como aquí hablamos de porcentajes, la suma de todos estos me da 100, porque todo el círculo me representa un 100%, ¿de acuerdo? Ujú. Muy bien. ¿Alguna duda de la gráfica de pastel? No. Perfecto. Vamos a la página 188. Vamos por último a ver este tipo de gráfico, que es como de líneas y puntos, ¿no? Ujú. Nos dice el ejemplo: Agustina participa en un desafío para adelgazar, por lo que lleva un registro de su peso cada 2 semanas. Tenemos aquí una tablita de datos. Nos dice Agustina, 25 años. Y que dice que está en un desafío y que cada semana va registrando su peso. Entonces nos dice, esta columna nos dice el periodo y esta columna de la derecha nos dice el peso. El periodo está en semanas, semana 0, semana 2, 4, 6 hasta la 12. Y el peso pues según va variando, ¿no? Ujú. En el eje X que estamos representando. La semana. Muy bien. Y en el eje Y. El peso. Perfecto. Esta es otra forma de representar los datos.
Ahorita vamos a ver por qué esta es la mejor para esta situación. En la semana cero, ¿cuál era el peso de Agustina? La semana cero era 90. Muy bien. Semana cero, 90. Y donde está el 90, marca un puntito. O aquí es un rombito, ¿no? Luego en la Sí. semana 2, ¿cuál era el peso de Agustina? 88.2. Muy bien. Se representó aquí también el 88.2. En la semana 4, ¿cuál es el peso de Agustina? 87.6. Muy bien. No está dibujado, así que hay que dibujarlo. Ujú. 87.6, por aquí más o menos, ¿no? Sí, En la esa sería semana la 6. 4. Correcto. Podemos irlo uniendo. En la semana 6, ¿cuál fue su peso? En la semana 6, 87.0. Muy bien. 87. Ay, lo unimos. En la semana 8. 86.4. Muy bien. En la semana 10. 85.8. En la semana 2, Perfecto. 86.8. Excelente. Muy bien. Este es otro tipo de gráfico que si bien parte de los mismos datos originales, como es esta tablita de aquí con los valores, que nos representa la semana y lo que pesó esa semana, ¿no? Sí. Pero esto nos sirve porque se puede ir visualizando si bien ha bajado de peso o ha subido de peso, que es lo que interesaría ver a Agustina en este caso, cómo ir monitoreando, si subió, si bajó, cómo va en el reto, ¿no? Porque dice que es un reto. Ujú. Esto también lo podríamos representar con las barras. Sería representar exactamente lo mismo, aunque aquí como son puntitos, es un poco más sencillo de ver porque no tienes como todo la carga de los colores de las barritas, ¿no? Es como más sencillo ver el comportamiento de una línea que de todas las barras. Es por eso que para este caso es adecuado usar este tipo de gráfico. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? No. También está sencillo, ¿no? Solo Sí. ver la información e irla representando y uniendo las líneas. Perfecto. Voy Sí. a borrar esta parte. 193. Aquí tenemos otro gráfico parecido. Observe la siguiente gráfica y conteste las preguntas que se hacen respecto de la información que proporciona. En el eje de las Y que tenemos representado, Los precios, muy bien, y en el eje de las X, el periodo, muy bien. los ¿Y de qué es el título de este gráfico? suscripción al periódico. Excelente. Nos va representando entonces el periodo de una suscripción al periódico y cuánto te va costando según sea la suscripción, ¿verdad? Sí. Vamos a ver las preguntas. ¿Cuál es el precio del periódico si solo se compra un día? Un día vale 10. ¿Correcto? Nos dice aquí el gráfico que un día vale 10. Ahora, si usted lo quisiera leer diario durante 3 meses, ¿qué le convendría más? ¿Comprarlo en el puesto de periódicos o suscribirse? Diario durante 3 meses. Serían 600.
Serían 600 por la suscripción, ¿verdad? Ujú. Pero dice que conviene más si comprarlo en el puesto diario o suscribirse. Considerando un mes de 30 días, ¿en cuánto saldría el trimestre de comprar diario un periódico? $10 diario por... Serían 10 diarios por los días que tiene el mes. Dijimos los vamos a considerar de 30 por 3 meses. Son 300. 10 por 30 son 300. En eso saldría un mes. Ahora multiplicado por 3 meses, Sería 900. 900, correcto. Entonces, ¿qué conviene más? ¿Suscribirse Suscribir. o comprarlo? Suscribirse, correcto. ¿Por qué? Porque pues es mucho más barato. Se ahorraría 3. Sí, correcto, se ahorraría 300. Ya dijimos que ahorraría 300. Contestamos por adelantado sin Pues sí. querer. Nos dice la pregunta de, un semestre es el doble de un trimestre. Un trimestre son 3 meses, un semestre son 6 meses. Una Sí. suscripción semestral cuesta el doble de una trimestral. Vamos a ver. La 1100. trimestral, la semestral. ¿Cuesta el doble? Casi. Porque de 600 serían 1200 y son 1100. Correcto, si fuera el doble serían 1200. ¿Pero por qué cuesta menos entonces? Mm, buena pregunta. Por ser la dinámica de mientras más tiempo te suscribas, te sale más barato, ¿no? Se supone. Mm, Es por eso que aquí, a pesar de que es el doble de tiempo, no es el doble de dinero, para que quien lo pague diga, bueno, es que si compro de una vez el semestral, me sale 100 pesos más barato. Me animo de una vez por el semestral, ¿no? sí. Perfecto. Terminamos esta parte. Y bueno, aquí era el ejemplo de otro gráfico de líneas y puntos. Millones de habitantes a través de los años van creciendo. Ujú. Al 2004. Muy bien. ¿Alguna duda de este tipo de gráfico? No. Excelente. Y hasta aquí ya vimos el de barras, el de pastel y este de líneas y puntos. ¿Cómo se siente hasta aquí ya cansada? ¿Cómo se siente? Ustedes díganme si continuamos o no. Eh, yo creo que aquí le dejamos porque ve que yo voy para el trabajo. Sí, claro. Y- Ajá, pero no, sí está interesante la clase. Bueno, a mí me gusta nada más que sí, yo estoy como de cabeza dura más para entender. En las gráficas sí le entiendo lo que son a veces las preguntas porque es cómo uno lo lea y aparte cómo uno lo entienda porque Sí, es el, cierto. ujú. Pero de ahí no se me hace difícil. Excelente. Muy bien. Bueno, si gusta le dejamos aquí ya también para que vaya a su trabajo. Ya continuaremos la siguiente semana con el promedio, la moda y la mediana, que ya son medidas de tendencia central. Ok. Perfecto. Pues no le dejo tarea más que si tuvo alguna duda de esta o de alguna otra sesión, que lo pueda revisar y pues ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Ok. Bueno, sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Que tenga un buen día. No, muchas gracias a usted. Al Gracias contrario. igualmente. Que tenga un bonito fin de semana, maestra. Muchísimas gracias. Igualmente bonito fin. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.